Dos motivos son los que me previenen de presentar en este simposio a nuestro primer expositor, el padre Javier Olivera Ravasi, como él lo merece, mencionando los estudios y obras que ha hecho en beneficio de nuestra amada Iglesia Católica. Primera razón es que no sé si sea mayor falta de mi parte el no presentarlo o presentarlo, sabiendo que él es uno de los sacerdotes más conocidos de habla hispana. ¿Quién en nuestro medio católico no conoce al padre Javier Olivera Ravasi? Pero para los pocos que pudieran no conocerlo, les puedo garantizar que después de la conferencia de hoy van a quedar muy motivados a saber más de sus obras y de su canal de YouTube, Que no te la cuenten, donde entrevista a grandes personalidades de nuestra sociedad, como lo es el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, promotor de los mártires mexicanos, una entrevista con más de 100,000 vistas. Y la segunda razón es para no quitar valiosos minutos de mi parte y aprovechar los más que podamos escuchando el arte en palabras por parte del padre Javier. Hermanos y hermanas en Cristo, para mí es un honor presentarles al padre Javier Olivera Ravasi. Bueno, muy buenas noches a todos. Aquí el padre Javier. Les agradezco mucho la atención. Y en primer lugar les pido permiso, porque muchos de los que van a escuchar esto quizás sean mexicanos o descendientes de mexicanos, y siempre que hago este tipo de conferencias intento comenzar así, pidiendo perdón y pidiendo permiso. ¿Y por qué? Porque ¿qué tiene que hacer un sacerdote argentino hablando de una época, digamos, de épica, de epopeya, de cuentos, hasta diría, como es la cristiada, como es la contrarrevolución cristera? Digo, la razón de por qué alguien como yo, argentino, desde el sur de Hispanoamérica, tiene que hablarles a aquellos que se encuentran en el norte de América, sea en México, o sea Estados Unidos en este caso, lo vamos a poder descubrir al final de esta pequeña conferencia. Bien, si podemos pasamos con la primera diapositiva y después continúo yo. Esto lo que tenemos enfrente es la Contrarrevolución Cristera, es el libro que yo publiqué hace algunos años, que es producto de mi tesis doctoral en historia. Y el tema de los cristeros mexicanos requiere sin duda una presentación histórica para poder comprender los sucesos que vamos a ver enseguida. La perla de América, la joya de la conquista, como se le llamó a México, solo se entiende a la luz de la misión providencial, de la vocación que tuvo España, según decía el gran padre Zacarías de Vizcarra. Cuando había que expulsar al moro o convertir al judío, o cuando había que luchar en Lepanto, o explorar nuevos mundos, o bien de cuando se trataba de hacer algo grande, o como decía el gran José María Pemán, cuando se trataba de consumar la maravilla de alguna nueva hazaña, los ángeles que están junto a su silla miran a Dios y piensan en España. Los grandes versos de José María Pemán, un gran poeta español. Fue así entonces que lo mejor de la cristiandad se trasplantó a México por manos de ese hombre providencial que fue Hernán Cortés, hoy olvidado, insultado, vilipendiado por la historia oficial. Un hombre que fue un héroe, claramente no fue un santo, pero fue un gran hombre, un gran héroe. Y la conquista de Nueva España, como se llamó inicialmente a México, va a ser un capítulo de gloria para la Iglesia, cuyas bases americanas se van a fundar en las antiguas tierras, y lo digo con fuerza, posesas de los aztecas. Se nos ha metido mucho en la cabeza últimamente todo este movimiento woke o pro-indigenista, de que los indios eran prácticamente mi pobre angelito antes de la llegada de los españoles, en tiempos precolombinos. Cuando uno estudia historia americana precolombina, lo que encontramos es justamente lo contrario.
una civilización, una cosmovisión, especialmente la azteca y la maya, que no eran justamente un paraíso. Por algo, cuando llegan Cortés a las costas del puerto de Veracruz, se van a encontrar con que gran parte de los indígenas de las costas del océano los van a recibir como a libertadores, porque se encontraban bajo el yugo del imperio azteca, al cual debían pagarle por medio de sacrificios humanos. Bien, pero no me detengo en el punto. Hay un episodio quizás que podría resumir toda la historia de México, para no extenderme demasiado, y es el que nos cuenta un soldado de Cortés, Hernán Cortés el Gran Conquistador, cuyo nombre de soldado es a Bernal Díaz del Castillo. Tiene un libro llamado así, muy cortito, Conquista de Nueva España. Cortés el Gran Conquistador sabía que de nada podía servir la conquista de las tierras si no se conquistaban también las almas. De ahí que mandó a pedir a España 12 santos religiosos que se conocieron en la historia de México como los 12 apóstoles de América. Cuenta la relación que ya cerca de la antigua Tenochtitlán, lo que llamaríamos la Ciudad de México, el antiguo Distrito Federal, quiero decir, Hernán Cortés salió a recibir a los franciscanos con una enorme solemnidad. Su armadura, su penacho, uno puede imaginárselo incluso, resplandeciente, admiraban por completo a los nativos. Lo miraban como si fuera un hombre nuevo, un hombre raro, barbado, caballos, no tenían todas estas cosas, armadura, arcabuces, ¿no? Bueno, todo era casi como que marcase la figura de un semidios. Y entonces Cortés, que buscaba también, digo, la conquista espiritual de los primeros aborígenes, se va a encontrar con que tenía que mostrarles una cierta reverencia. ¿Cómo hago yo, dice Cortés, para que estos aborígenes entiendan que los que vienen acá, los franciscanos, los primeros apóstoles de México, son más importantes que yo, o traen algo más importante que yo, que es la fe católica? Y por lo tanto cuenta Bernal Díaz del Castillo, este soldado de Cortés, al ver llegar a los hijos de San Francisco, cito, que venían descalzos y flacos y con el hábito roído, y no llevaban caballos, sino a pie, venían descalzos y caminando, no subían una mula o un caballo. Cortés, bajándose del caballo, se quitó el casco, hincó su rodilla en tierra y besó el hábito de los andrajosos visitantes ante la sorpresa de todos los indios. Por lo que añade este cronista español, desde entonces, sigo citando, tomaron ejemplo los indios que cuando ahora vienen religiosos, les hacen aquellos recibimientos y acatos. Hasta aquí la cita de Bernal Díaz del Castillo, soldado de Hernán Cortés. Acá en este pequeño ejemplo, en esta clase de catequesis práctica que va a dar Hernán Cortés, como que se resume toda la historia o la introducción a la historia que vamos a ver nosotros ahora. Está en gran parte la respuesta de lo que fue la cristiada. El respeto a las cosas de Dios va a quedar sumamente grabado en aquellas almas exorcizadas y bautizadas, que tan duras eran, porque el pueblo mexicano fue siempre muy duro, fue así es la historia de México, cuando el primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, le escribe a Carlos V, un par de años antes de ese episodio milagroso de 1531, aparición de la Virgen, Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe, escribe a Carlos V, si acá no sucede algo rápido, debemos volvernos a España. ¿Por qué le decía esto el primer obispo de México al gran Carlos V, el emperador? Porque el pueblo mexicano, el pueblo azteca, no se convertía. Era durísimo. Después de 15 años de conquista y evangelización, no había caso. Y vaya si pasó algo. La Virgen Santísima se apareció en el Tepeyac y ahí mutó ese pueblo por completo. Tanto es así que todavía hoy tenemos nosotros como la Virgen Santísima, la emperatriz de América, a Nuestra Señora de Guadalupe. México va a ser evangelizado en el nombre del Padre y con el amor de la Madre, o en el amor de la Madre. Sin embargo, la evangelización o la conquista va a ser
dispar, va a ser distinta, ¿no? O los efectos de la evangelización van a ser desiguales. No va a ser lo mismo el catolicismo en el norte de México que en el sur de México. Bueno, en el norte de México o en lo que queda de México y en realidad después del Tratado de Guadalupe Hidalgo, ustedes saben que a México le han robado prácticamente la mitad del territorio. Lo lamento, pero es así. México, digo, va a ser evangelizado en el nombre del Padre y con el amor de la Madre, pero los efectos de la evangelización van a ser dispares, desiguales. ¿Y por qué? Porque en el sur va a haber un personaje patibulario, diría hasta esquizofrénico, como un fraile que ha pasado a la historia como es supuestamente el defensor de los indios, ¿no? Estoy hablando ni más ni menos que de Fray Bartolomé de las Casas, obispo y fraile dominico, antiguo hombre venido de familias de esclavistas, va a ser obispo de Chiapas, va a durar apenas un año en el obispado porque los mismos sacerdotes los van a echar a patadas de Chiapas porque no quería evangelizar, no quería aprender la lengua de los aborígenes. Era un poco como estos curas progres que dicen que no, que cada uno se salva en su propia religión, no pasa nada. Bueno, no, nuestro Señor nos mandó a evangelizar, es un sermón de la ascensión. Vayan por todo el mundo anunciando el evangelio, bautizando a las personas. Aquel que crea y se bautice se salvará, y aquel que no crea se condenará. No dijo que cada uno sea budista o musulmán, cada uno haga lo que quiera. No, no, al contrario, ¿no? Fray Bartolomé de las Casas va a ser obispo de Chiapas en el sur, y por eso esa parte, lamentablemente, de México va a quedar poco evangelizada durante muchos siglos. Al día de hoy todavía no es lo mismo la fe en el centro de México que en el sur o en el norte. ¿Por qué en el sur? Bueno, por este personaje, dije yo. ¿Y por qué en el norte también poco evangelizada? Bueno, por aquello que va a decir don Porfirio Díaz, ¿no? Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Así va a ser. ¿Mm? La irónica sentencia porfiriana va a chocar con la realidad, porque apenas algunos decenios de la conquista, ese desvelo misionero ya va a haber dado sus frutos en tierras de Japón por la sangre derramada de su primer mártir, San Felipe de Jesús, el proto mártir mexicano, 1597. Porque México fue heroico desde la cuna. Esto hay que decirlo de entrada. Bien, pero no va a ser siempre así. El correr de los siglos va a engendrar en México una vil jauría de perros. Y van a ser estos los liberales y los masones los que a mediados del siglo XIX, 1800, van a intentar despojar a México de sus orígenes católicos y de sus orígenes hispanos. El periodo conocido como el de la insurgencia, especialmente el de la Reforma Mexicana, van a ser periodos marcadamente anticristianos, que van a tener a Estados Unidos como sus autores y a los gobernantes de México, digo, como actores, mientras que el pueblo es simplemente un espectador, como siempre pasa en la historia de nuestros pueblos. Con la redacción de la Constitución Nacional del año 1857, las llamadas leyes de la Reforma, la persecución al clero, la usurpación de los bienes del clero y la prohibición de la enseñanza religiosa se van a convertir en moneda corriente. Tenemos acá, ni más ni menos, que a Benito Juárez, como dice el libro, el indio zapoteco que llegó a la presidencia. ¿Por qué lo coloco en pantalla? Para que veamos. Yo cuando coloqué esto hace un par de años, sacaron una conferencia del presidente de México, AMLO, que en sus mañaneras tuvo la deferencia de citarme y de mostrar una conferencia sobre los cristeros, porque decía que yo le llamaba indio a Benito Juárez. No, yo no le decía indio, él mismo se autodenominaba así, y no hay ninguna cosa mala, porque nunca en Hispanoamérica hemos tenido racismo. Hemos mezclado nuestras razas. Tanto es así que el 12 de octubre antiguamente, 12 de octubre de 1492, era la conquista, y en muchos lugares llamamos el Día de la Raza, porque se mezclaron nuestras razas, hicieron una raza nueva, la criolla, ¿no? Bien. ¿Y por qué? Porque mostraba que ya en 1855, mediados del siglo XIX, no había ningún inconveniente en un país como México para que alguien de extracción indígena como Benito Juárez llegara a la presidencia. Pero colocó también esta imagen para que veamos que llegó a la presidencia no tanto por sus extracciones, digamos,
originarias, sino porque estaba afiliado a una secta impía, condenada por la Iglesia, que es la masonería. No me detengo en el tema, pero me animaría a decir que el 99,9% de los presidentes que han pasado por México han adherido a la masonería. Y acá es muy importante, no se puede desechar este capítulo. Bueno, pero lo dejo simplemente mencionado. Va a haber que esperar hasta, hasta que la persecución se desate a partir de la reforma del año 17. Va a pasar el porfiriato. Tenemos en pantalla a don Porfirio Díaz, también el de extracción masónica, pero a menos bastante más tolerante que don Porfirio, que Benito Juárez, y con las leyes, la reforma que llevaron adelante todo un movimiento en México, poco conocido incluso por los mexicanos, que es el movimiento de los religioneros católicos, laicos, que se levantaron contra las leyes anticatólicas de la Reforma, y donde va a haber también mártires, hoy por hoy totalmente olvidados. Estoy hablando de mucho tiempo antes de la cristiada, estamos hablando recién de mediados, segunda mitad del siglo XIX en México. Las leyes de la Reforma, liberales, masónicas, prosocialistas, van a ir en contra del mismo corazón del pueblo mexicano. Un pueblo que se declara este, 99% católico en aquella época y 100% guadalupano. Hasta los protestantes son guadalupanos en México. Bueno, en la reforma constitucional del año 1917, va a pasar la consagración de México, esto lo muestra algunas fotos que la consagración del Sagrado Corazón en el cubilete. Van a dinamitar ese monumento, por las dudas lo digo. Hoy por hoy, cuando uno va cerquita de Guanajuato, se encuentra con que milagrosamente quedó la cabeza y el corazón de ese antiguo monumento. Este es el actual monumento. Época de Pío XII. Bueno, pasamos al 17. La reforma constitucional de la Constitución de México del 1857. La famosa reforma de Querétaro fue llevada adelante por don Venustiano Carranza, presidente en México desde el 16 al 20. Hoy en México son 6 años de presidencia, antiguamente eran 4 años, ¿no? Bien, y esta reforma, famosa reforma de Querétaro, va a hacer que socialistas, ateos y masones confesos van a estar a cargo de la redacción de este texto jurídico, supuestamente modelo para todas las reformas constitucionales del siglo XX. Año 1917, muy importante, mismo año de la revolución bolchevique, el comunismo sube en Rusia, la Unión Soviética, y mismo año en que Nuestra Señora, la Virgen en Fátima, Portugal, se aparece a Jacinta, Francisco y Lucía y les dice que si Rusia no se convierte, los errores de Rusia se van a dispersar por todo el mundo. Cosa que pasó, porque Rusia no se convirtió. Los errores de Rusia no solamente son el comunismo, también son esto que llamamos ahora el marxismo cultural, que está, digamos, pululando por todos nuestros países. Según la Carta Magna, según la reforma constitucional de Querétaro en 1917, Dios no podía estar en las escuelas porque, estoy cito, la educación debía ser socialista, excluyente de toda enseñanza religiosa y que proporcione una cultura basada en la verdad científica. Fin de la cita. O sea, a partir de la reforma de Querétaro, en México, 1917, no se permitía la instrucción religiosa en los colegios. Y había que dictar una norma para plantear que toda manifestación pública de la fe debía ser prohibida por el gobierno. Según la reforma de Querétaro, según la reforma constitucional del año 1917, los votos religiosos no podían practicarse, no podía practicarse la religión en público, porque supuestamente esto atentaba contra la laicidad del Estado. México debe ser un estado laico. Digo, esto no es año 2024, es año 1917. No estamos hablando de Canadá en 2024, estamos hablando del México católico del principio del siglo XX. Han pasado ya más de 100 años. El matrimonio debía ser civil, solamente civil, sin que pudiera existir otro tipo
de casamiento. De vuelta, 1917. Por último, la vida entera de la iglesia se tenía que ver reglamentada. Las campanas, los templos, los mismos sacerdotes, se planteaba en las discusiones de la reforma de Querétaro, tenían que estar como dependiendo del propio Estado. Era como el Estado, un leviatán, devorarlo todo, al punto que el presidente Carranza, este que tenemos en imagen, decía, cito, los ataques a la libertad de conciencia implícitos en el Código de Querétaro, la reforma constitucional, no tienen antecedentes en nuestras leyes ni en ninguna otra legislación civilizada. Fin de la cita. Tenía razón Carranza. No había otro antecedente parecido en ninguna legislación civilizada. Era como si los antiguos brujos aztecas se hubiesen levantado de sus tumbas para legislar, como puede leerse, por ejemplo, en un discurso de uno de estos personajes que están allá eh, jurando. Cito. Uno de estos que está acá en la pantalla dijo: señores diputados, si cuerdas faltan para ahorcar tiranos, tripas de frailes tejerán mis manos. Yo aplaudiré desde mi bancada a todo aquel que injuria a los curas. Todos sentimos odio contra el clero. Sí, en ese punto todos estamos conformes, liberales y radicales, socialistas, comunistas, ¿no? Sí, sigue diciendo, sí, todos, si pudiésemos, nos comeríamos a los curas. Fin de la cita. Se agarrarían una indigestión que no les cuento, ¿no? Si se comieran a los curas, pero bueno. Pero no solamente esto. Hasta el sacramento mismo de la confesión tenía que ser derogado según estos personajes. Así decía un constituyente en aquella época, sin temor a ser denunciado, como hoy diríamos, a la violencia de género, ¿no? Cito, escuchen. Cada mujer que se confiesa es una adúltera, y cada marido que lo permite es un alcahuete consentidor de tales prácticas inmorales. Esa es la razón por la cual hay tantos hogares en estado desastroso. Si no se ponen los medios para evitar esos ultrajes a la moral, nunca llegaremos a una conclusión terminante y daremos margen para que en cada hogar sea un desastre, para que cada mujer sea una adúltera y cada sacerdote un sátiro suelto en el seno de la sociedad. Fin de la cita. Más aún, después de la reforma de Querétaro, en algunos estados comenzó a legislarse. Claro, se habían colocado ciertos artículos que eran como pequeñas minas, ¿no? Bombitas, bombas, en la Constitución Nacional de México, que después tenían que comenzar a regularse a nivel federal, a nivel nacional. Por cada estado empezaba poquito a poco a legislar como quería. Ejemplo, en Tabasco llegó a legislarse el modo de practicar el sacerdocio, para lo cual, cito, hacía falta ser tabasqueño, mayor de 40 años, con estudios en la escuela oficial, ser casado y de buena moralidad. Fin de la cita. Es que esto que parece una especie de legislación surrealista para la época, no lo fue. Y tanto el clero como el laicado mexicano van a comenzar, obviamente, van a comenzar poco a poco a protestar, no solamente por la legislación, sino también porque poquito a poco comenzaban a darse algunos atentados. Tienen ustedes en pantalla el famoso atentado que se dio contra la tilma de San Juan Diego en la antigua Basílica de Guadalupe. Ustedes saben que cuando van a México, los que hayan podido ir o los que estén viendo y no pudieron ir todavía, nos encontramos hoy con la moderna Basílica de Guadalupe. A mí me gusta muchísimo más la antigua, una hermosa basílica colonial, preciosa. Bueno, en esa antigua Basílica de Guadalupe, de estilo más bien colonial, si queremos, enorme, lindísima, año 1921, se dio el famoso atentado contra Nuestra Señora, contra la tilma de San Juan Diego, que se encontraba sobre un altar bastante cerca de la gente, ¿no? Tenía apenas un vidrio común, no había un vidrio blindado,
Y en 1921, un soldado del Ejército Federal, con todo este movimiento masónico, socialista, de liberales en contra del catolicismo, entre misa y misa, ¿m? Fingiendo que iba a colocar un ramo de flores debajo del altar donde se encontraba la Virgen de Guadalupe, la imagen de la Virgen de Guadalupe, eh, coloca una carga de dinamita. ¿M? Hace explotar la imagen, la dinamita, y cae gran parte del techo. Todos dicen, listo, se acabó. Se rompió toda la imagen milagrosa de Nuestra Señora, ¿no? Bueno, se disipan las cenizas y lo que queda es a la vista esta imagen, que es el Cristo de pie que se encontraba en el altar. El altar estaba como antiguamente contra la pared, o sea, todo el mundo, tanto el cura, todos miraban hacia Cristo, digamos, cuando celebraban la Santa Misa. El crucifijo quedó por completo como arqueado, como defendiendo el hijo a la madre, ¿no? Y la imagen de Nuestra Señora quedó completamente indemne, sin un solo rasguño. Reitero, el vidrio era un vidrio comunísimo, ¿no? Esto va a motivar que durante todo el tiempo de la cristiada, el guardián de la Basílica de Guadalupe quitase la imagen verdadera, la escondiera en un antiguo ropero chino y pusiera una réplica para evitar futuros posibles atentados. Bien, cuando ustedes, si van al día de hoy a la Basílica Nueva, moderna de la Virgen de Guadalupe, ingresan a mano derecha, la segunda o tercera vitrina, se encuentran con el famoso Cristo del atentado, que se guarda como reliquia de aquel momento. Muchos mexicanos no saben, pero si algún día van, ven en esa imagen milagrosa que quedó como testigo de todo esto. Bien. Van a comenzar entonces poquito a poco diversos gobiernos. Nos encontramos en pantalla con don Álvaro Obregón, presidente de México entre el año 1920 y 1924. Y poquito a poco, va a surgir en México un movimiento que va a intentar poner en práctica esto que decía la Constitución Nacional de Querétaro del 17. Había que bajar a una ley penal, estas restricciones que se encontraban en la Carta Magna. Obregón, también masón, no se va a animar a esto, no se va a animar, porque se va a dar cuenta, bueno, que había una gran dificultad de seguir gobernando a México yendo contra la misma fe o la piedad popular, la gente del pueblo, ¿no? Mientras tanto, va a haber algunos intentos. Uno de ellos famoso fue el del intento de poner una iglesia nacional mexicana. Hoy en día Argentina tiene un papa, el papa argentino, que es Francisco, ¿no? Los mexicanos tuvieron también un papa en su momento, ¿no? El famoso patriarca Pérez, ¿no? Pocos lo conocen al padre Pérez, un cura de la diócesis de México, de la arquidiócesis de México, que el gobierno masónico lo tentó para hacerlo el patriarca de México, con esta iglesia cismática nacional mexicana, que logró tener apenas unos pocos 6 o 7 curas. Fue un fiasco total porque la gente no se confesaba con los curas, no hacía bautizar a sus niños, no iba a sus misas. Entonces duraron un par de meses y después todos, que habían sido excomulgados por cisma, volvieron de vuelta al seno de la Iglesia Católica. Este pobre patriarca Pérez, Joaquín Pérez, había sido masón en su juventud, masón y cura. Fíjense qué locura que tenía, ¿no? Pobrecito. Un cura loco, como a veces hay. Pero bueno, eso fue hasta el intento del gobierno mexicano de poner una especie de iglesia nacional mexicana que estuviera a favor de todos los planteos masónicos, liberales, socialistas. Bien, hasta que llega el gobierno, don Plutarco Elías Calles, acá de vuelta a la imagen, de vuelta, fíjense que son fotos, esto no se invento. Los presidentes masónicos en México nunca se han escondido, públicamente se han mostrado como eran. Es una particularidad de México que la masonería muchas veces ha sido casi, casi pública, ¿no? Bien. Calles va a plantear que esto que se encontraba en la Constitución Nacional del año 17 debía ponerse en práctica en una ley. Y entonces va a dictar la famosa Ley Calles. Ley Calles, que iba a entrar en vigencia el 1 de agosto del año 1926, ¿no? ¿Qué decía la Ley Calles? Planteaba es que esto que se había puesto como una especie de norma fundamental en la Constitución tenía que ser reglado, con multa, con cárcel, con destierro. Bien, ¿qué planteaba la Ley Calles? Cito algunos artículos de memoria simplemente. Hay varios artículos complicadísimos, pero una ley penal en México. Ejemplo,
se prohibía todo tipo de manifestación pública de la fe. ¿Qué significaba? Que yo no podía estar de sotana en México, que la monja no podía estar de hábito porque era una manifestación pública de fe, que yo no podía llevar a la vista un rosario, una estampita, un detente, eh, una imagen, que no podía ponerla a la vista en una vidriera, en una panadería, la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque toda la religión tenía que ser una cuestión puramente privada. ¿Qué más se enseñaba? Se planteaba, por ejemplo, que los edificios de la iglesia pasaban a la administración pública. Por lo tanto, que las iglesias, los templos, no estaban más regidos ni mandados por la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es una persona jurídica pública en México, ¿no? Que tiene una personalidad jurídica también, ¿no? En México o en Argentina o en otros lugares. A su vez tenía bienes privados, la iglesia tenía bienes, bueno, era una cierta ley de desamortización, se quitaban los bienes eclesiásticos. ¿Qué más? Se planteaba que no se podía ser sacerdote católico en México, ni religioso o religioso en México, si se era extranjero. Uno dice, padre, ¿qué sentido tiene? En México tiene un montón de curas, un montón de monjas. Sí, momentito, hoy tiene un montón de curas y de monjas. Hoy México exporta curas a Estados Unidos, a Gringolandia. Perfecto. Pero antes era al revés. A principios del siglo XX, ojo con esto, muchos curas gringos iban a misionar a México. México tenía muchos curas extranjeros. Por eso es que la ley Calles planteaba que todos los extranjeros tenían que irse del país. Muchos curas tuvieron que exiliarse, muchos curas misioneros en México tuvieron que exiliarse. ¿Qué más planteaba? Planteaba que la educación tenía que ser nada más que laica, estaba prohibida la educación religiosa en los colegios. Piensen que había muchísimos colegios que eran católicos. La inmensa mayoría de la educación en México estuvo desde el principio de la conquista manejada por la Iglesia Católica, que fue la gran benefactora, la gran civilizadora en todos los lugares donde estuvo siempre. Bueno, ¿qué más planteaba? Planteaba que los obispos no tenían la potestad sobre sus sacerdotes. Bien, todo esto hacía que obviamente los laicos, los sacerdotes, los obispos empezaron a discutir estas normas. Acá tenemos una foto de algunos de los obispos mexicanos durante el tiempo de Obregón y Calles. Y empezaron a discutir, obviamente. Y empezaron en algunos lugares a levantarse, primero de modo pacífico, por medio de un boicot, por ejemplo. Segundo, por medio de modos de hacer huelga, de juntar firmas. En un país de México que tenía en su momento 15 millones de habitantes, se juntaron en apenas 10 días 3 millones de firmas. No existía en aquel momento WhatsApp, Hazte Oír, Citizen o Change o lo que sea, estas plataformas de internet que uno pone su nombre, apellido, su documento y no, había que uno por uno. Bueno, nada. La ley Calles estaba escrita, se iba a poner en práctica a partir del 1 de agosto de 1926, ¿no? Y parecía que nada hacía que Calles cambiase de decisión. Acá tienen ustedes una foto del día 31 de julio del año 1926, último día antes de comenzar a ponerse en práctica la ley Calles. ¿Qué pasó? Los obispos dijeron, nosotros no podemos aceptar esta ley que nos quita los bienes, nos quita la potestad de regir la iglesia, nos quita la posibilidad de evangelizar, nos hace prácticamente empleados del Estado, empleados públicos, no podemos. Entonces preguntaron a Roma, al Papa Reinante. El Papa Reinante era Pío XI. Y Pío XI les dice, ustedes no pueden obedecer una ley inicua como esta. Claramente que no pueden, porque están como apostatando de la fe, están sometiéndose a una especie de iglesia nacional, cismático. No, usted no puede hacer esto. Entonces los obispos mexicanos van a hacer algo que para la época fue completamente inaudito. Nosotros que hemos pasado lamentablemente el año 2020 con todo el tema del COVID y compañía, ahora lo entendemos un poco mejor. Sabemos lo duro que es que te suspendan el culto público. Sabemos lo duro que es no poder tener misa, no poder bautizar, no poder casar. Bueno, yo a Dios gracias no
no mantuve, no me sometí a esas cosas porque me parecía indigno. Y muchos curas en muchos lugares del mundo seguimos realizando nuestro apostolado de modo clandestino, porque no quedaba otra opción. Yo no me he hecho cura para no dar sacramentos, ¿no? Y a Dios gracias, en muchos lugares varios obispos hacían la vista gorda para que uno pudiera hacerlo también, ¿no? Pero lo cierto es que los obispos de 1926 nunca, o prácticamente casi nunca, habían hecho algo por el estilo. ¿Qué hicieron los obispos? Dijeron lo siguiente: miren, saben que dado que nosotros no podemos aceptar esta normativa inicua, inválida, ilegítima, que nos pone la pata encima, vamos a hacer lo siguiente: a partir del 1 de agosto de 1926, vamos a abandonar los templos. Dado que no podemos administrarlos, ni ejercer el ministerio sacerdotal como corresponde, vamos a dejar el ministerio, vamos a dejar las iglesias abiertas, punto, y no vamos a someternos a esto. Vamos a abandonar el culto público. Obviamente era una medida de presión. Había intentado con recursos de amparo, con firma, con boicot, nada. El corazón de Calles, presidente Calles, estaba completamente endurecido. Tanto que yo he visto una estampita dedicada a San Judas Tadeo, el santo de los patronos de los imposibles en México, que decía así en la parte de atrás: San Judas Tadeo, te pido que Calles muera aunque se convierta. Así decía la estampita. Te pido que Calles muera aunque se convierta, ¿no? Bueno, poco piadosa la cosa, pero bueno. Lo cierto es que el corazón del presidente Calles estaba duro como una piedra. Esto entonces que vemos acá en pantalla, último día del culto público, son imágenes que a veces no se ven, ¿no? Y leo un texto de uno de los testimonios de esta época, del último día del culto público, 31 de julio del año 26. Cito: válgame Dios, ¿qué nos irá a suceder? O sea, no sabían qué es lo que iba a pasar, ¿no? Seguro el fin del mundo, decían otros, y se veían por todas las calles como un enjambre cuando se presiente la lluvia. Mucho asombro causaba ver a tal o cual persona que vivía retirada de los sacramentos acercarse ahora al confesor para recibir el perdón de sus pecados. Otros que vivían en concubinato estaban amancebados, juntados, pidiendo que se les uniera en matrimonio como Dios manda. Claro, ahí fue el momento de la novia, dijo: o lo caso ahora o no lo caso nunca, lo agarro ahora o nunca más, ¿no? Sigue diciendo este testimonio, ¿no? Por fin se rezó el rosario con un fervor singular, con un elocuente sermón, enseguida el santo sacrificio de la misa. Se dio como despedida la bendición con el Santísimo Sacramento, quedando todo a oscuras. Acababa de retirarse el padre de sus hijos. Éramos huérfanos, habían quitado el Santísimo Sacramento. La iglesia iba a quedar sin Santísimo. Quedó aquel santo lugar hecho un completo mar de lágrimas. En cada parroquia, en cada altar, en cada sagrario, comenzó a verse a partir de ese momento un cartel tremendo que decía así: no está aquí. No está aquí. Jesús había ido de la vida pública porque el gobierno tendría a partir de ahora el dominio de los templos. Tendrían ellos los templos, pero el pueblo mexicano mantendría su propia fe. Y entonces comenzó la resistencia, comenzó la contrarrevolución católica, porque como decía el gran José de Maistre, un gran contrarrevolucionario francés, la contrarrevolución no será una revolución en sentido contrario, sino que es lo contrario de la revolución con R mayúscula. Es decir, el restablecimiento integral del orden cristiano. Y la reacción católica fue esclarecida, fue enorme. Muchos pendones se van a lanzar contra la persecución atea, marxista, masónica, liberal. La Liga Defensora de la Libertad Religiosa, una agrupación muy famosa, muy conocida, la Acción Católica de la Juventud Mexicana, las Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco, la Unión Popular de Anacleto González Flores, el mártir cristero, el patrono
de los laicos mexicanos, nadie se va a quedar afuera de esta gesta que hasta el día de hoy seguimos admirando, aunque sea silenciada, ¿m? En gran parte de México. La vía pacífica no era posible, no era ni siquiera viable. ¿M? Se había intentado todo y no quedaba otra, como el mismo Calles iba a decir proféticamente, casi como un nuevo Caifás. Dijo lo siguiente, cito: a los cristeros, a los primeros mexicanos católicos que van a defender sus templos, así va a comenzar la cristiada. Dijo Calles: ya saben ustedes, no tienen más caminos que las leyes o las armas. Y los católicos van a defender sus templos. Y así va a comenzar la cristiada, lo que conocemos hoy como la contrarrevolución cristera. Los soldados federales van a ir a tomar posesión de los templos. Los laicos, las laicas, habiendo seguido los sacerdotes de las parroquias, de las capillas, van a ir a defender sus propios templos. Y así en las escaramuzas, entre la pelea primero a puño limpio, va a comenzar esta gesta, esta épica, esta historia única en Hispanoamérica, que es la historia de México cristero. ¿Mm? Las profanaciones, como vemos acá en la pantalla, estaban a la orden del día. ¿Mm? Se había intentado todo, pero se va a seguir la doctrina de la guerra justa aplicada ante un gobierno tiránico. ¿Mm? Esta doctrina de la guerra justa o del levantamiento de un pueblo ante un tirano se encuentra legislada en la teología católica. Tanto es así que el propio catecismo de la Iglesia Católica actual plantea los principios. Algunos de los héroes, recién acabo de mencionar al maestro, Anacleto González Flores, el beato Anacleto González Flores, líder cristero, líder de la Liga Nacional, defensora de la libertad religiosa. Recordemos por las dudas, siempre lo digo a esto, cuando hablamos de libertad religiosa en la Iglesia Católica Apostólica Romana, no hablamos de que cada uno tiene la libertad de que cada uno cree en lo que quiera. Si uno es demonista, es libre de creer en el demonio. No, en todo caso es esclavo ahí en ese caso. La libertad religiosa, y por eso que los cristeros planteaban la libertad religiosa, es la libertad de la Iglesia Católica. Esa es la libertad religiosa para los católicos, ¿no? La libertad de ejercer el culto públicamente que tenemos los católicos. Porque la única religión verdadera es aquella que nuestro Señor Jesucristo nos reveló, la católica apostólica romana. El resto son religiones, decimos que por un equívoco de los términos, les llamamos religiones, pero la única religión verdadera, las otras son falsas, es la que nuestro Señor Jesucristo reveló. Por eso cuando los cristeros en 1926 hablaban de la libertad religiosa, hablaban de la libertad de la iglesia, no que el budista sea bueno budista, que el musulmán sea buen musulmán, no, no, no. Esto, esto es la concepción católica que tenemos en la iglesia, es la libertad de la iglesia, ¿no? Bien, no todos estaban de acuerdo, obviamente, con la defensa de los templos. Hubo algunos obispos que estaban a favor, otros que estaban en contra, otros que se mantenían neutrales, ¿no? Pero el papado, el Papa Pío XI, planteó desde Roma que era totalmente lícito y a veces incluso hasta obligatorio defender, a veces hasta por las armas, por la violencia, defenderse de la violencia con violencia. No siempre la violencia es mala. De vuelta, vuelvo al catecismo. La legítima defensa está planteada en el quinto mandamiento de la ley de Dios. No matar injustamente. Pero yo me tengo que defender, no me queda otra opción. Por eso hay guerras justas y guerras injustas. Hay defensas legítimas y defensas ilegítimas, ¿no? Pío XI, digo el Papa del momento, había dado muestras públicas de apoyo a la defensa de los mexicanos, aunque se cuidaba bien de apoyar todo movimiento armado de modo explícito. Solamente tres obispos de los 38 obispos que había en México, van a dar su apoyo de modo explícito a la guerra justa que estaba por comenzar. Y solamente tres obispos van a ir con el pueblo fiel a la clandestinidad junto con una enorme cantidad de sacerdotes, que obviamente quitándose la sotana porque no podían estar de modo público así como estaban, porque los detenían enseguida porque era un delito, van a correr la suerte de su pobre pueblo. Había otros, como siempre, que acomodaticiamente y con una mala teología
hasta habían amenazado con la excomunión a los católicos que osaran levantarse en armas como nuevos macabeos, ¿no? Bueno, a estos los dejamos de lado. Surgieron héroes y surgieron santos, y entonces comenzó a derramarse la sangre de un pueblo por defender lo propio, lo más sagrado que uno tiene, que es la propia fe, aquello que nos han transmitido nuestros padres. Aquí algunas diapositivas de los laicos que han defendido heroicamente la fe, y van a comenzar claramente los mártires, ¿no? Esta historia es poco conocida en México, lamentablemente. La primera vez que yo viajé a México fue en el año 1997. Me acuerdo que llegué emocionado después de haber leído la historia de los cristeros. Tenía yo 19 años más o menos. Llegué a la catedral de Guadalajara, Jalisco, el corazón, ¿no? Digo, acá, el corazón de la cristiada, acá todo el mundo va a conocer lo que fue. Entonces quería ir a la tumba que está en la catedral de Monseñor Francisco Rojo y Jiménez, ¿no? El Atanasio, le llamaban de México, 5 veces exiliado, 5 veces volvía camuflado, clandestino. Me acuerdo que pregunté a un joven frente a la catedral y dije, uy, ¿de dónde sos? Yo soy argentino, digo. ¿Y qué estás haciendo acá en México? No, estoy viendo porque me encanta la historia de los cristeros. ¿Qué me dijo? Bueno, los cristeros, los mexicanos, los católicos que se levantaron contra este gobierno. ¿Qué? No, jamás escuché hablar del tema. Bueno, dije, este debe ser un pobre muchacho medio trasnochado, bueno, no tiene idea de la vida, no sabe nada. Y entonces me pregunté a una segunda persona si conocían el tema, tampoco. Y después me enteré que lamentablemente el tema cristero, cuando llegué al final vamos a darnos cuenta por qué, fue un tema que lamentablemente se fue narrando de boca en boca, de generación en generación, pero fue un tema totalmente silenciado por el Estado y también por los católicos. ¿Mm? Esta es la razón por la cual un cura argentino está hablando del tema. Bien, ese pueblo que, como decía antes, realmente buscaba a Dios con sus miserias, como todos nosotros, pero buscaba a Dios porque es un pueblo católico, mariano, ¿no? Bueno, va a comenzar esa guerra totalmente desigual entre civiles y militares, ¿no? Comenzó la guerra, comenzó también la persecución, comenzaron los martirios, ¿no? Y comenzó la clandestinidad porque se había suprimido el culto público, ¿m? Decretado por el episcopado mexicano como una forma de presión. El gobierno federal, con Calles a la cabeza, pensaba que esto iba a durar poco y nada. Y el levantamiento comenzó, como digo, de modo espontáneo. Frente a un templo, frente a una iglesia, un laico católico robó un arma de un soldado federal y después al campo, porque venía la persecución. Y así va a comenzar la guerra cristera. Va a ser una guerra de guerrillas, súper, pero súper desordenada al principio. ¿Mm? Recuerdan que la cristiada va a durar desde el año 26 al 29, 3 años largos. Recién más o menos a la mitad de la cristiada va a tener una nueva organización a partir de un jefe militar, que ahora lo voy a nombrar, y va a comenzar a ganar el bando católico. Comenzó la guerra, una guerra digna de ser narrada en la épica cristiana, una guerra de guerrillas, decía antes, donde el son de corridos mexicanos se cantaba, por ejemplo, esto, cito, tropas de Jesús, sigan su bandera, no desmaye nadie, vamos a la guerra. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante su ley. Hombres, mujeres, niños van a luchar una guerra sin cuartel, que va a durar esos 3 largos años. Nadie entendía cómo subsistían siendo multiplicados, quintuplicados, diría yo, en el número, sin armamento, sin instrucción militar. ¿Cómo es que subsistían? Se preguntaba el gobierno federal. Es que todo el mundo los ayudaba. Los pueblos recibían a los alzados en armas como a libertadores. Tanto es así que se va a llamar el ejército libertador, al ejército cristero, ¿no? Todo el mundo ayudaba a los cristeros. Los niños hacían de mensajeros entre división y división. Las mujeres, las heroicas mujeres mexicanas, mucho antes del feminismo, ¿no? Mucho antes del femibolchevismo que tenemos ahora, se congregaban en las brigadas femeninas Santa Juana de Arco. Acá tienen algunas fotos bastante inéditas. No solamente llevaban en sus ropas municiones, granada, pólvora, para poder transportar entre Cristero Bravo y Cristero Bravo, sino que hasta hubo quienes parecían una Judith resucitada,
como aquella jovencita que al ver el santuario de la Virgen de Guadalupe invadido y profanado por soldados federales, ¿no? Cito, se acercó a un oficial, le hundió un puñal por la espalda y luego, ante el temor de los soldados, tomó la espada y la pistola de su víctima y se la entregó a los laicos, a los hombres allí, diciendo lo siguiente: tengan esto para que se defiendan. Esta fue la heroica mujer mexicana. Algunas imágenes de las brigadas femeninas Santa Juana de Arco. Dicen que, dice que pasados 25 años, recién después de 25 años, se conoció la existencia de las BB, de las brigadas femeninas Santa Juana de Arco. Se habían puesto ese nombre porque algunos años antes el Papa San Pío X había canonizado a la gran heroína francesa, Santa Juana de Arco, ¿no? Entonces, emulando a esta mujer, esta gran santa francesa, se pusieron ese nombre. Y había un juramento: ninguna mujer podía decirle a su marido, ni a su abuelo, padre, hijo, novio, no se podía decir que estaban metidas en este grupo. ¿Mm? Tanto que algunos plantean que este fue un gran milagro de la cristiada, y es que 25 años después se conoció la existencia de este movimiento femenino. Por eso el gran milagro fue que la mujer mexicana pudo guardar un secreto 25 años, ¿no? Bueno, es una broma que algunos plantean, pero lo cierto es que fue, algunos dicen que es casi imposible entender la guerra cristera sin la participación de la mujer. No tanto en el campo de batalla, sino más bien en la parte de enlace, ¿no? De enlace, de espionaje. Bien, en fin. México se va a convertir luego en un pueblo heroico. Mientras tanto, el clero mexicano, o va a tener que exiliarse o va a tener que reconcentrarse en las ciudades, ¿no? Obviamente vestido de laico, clandestinamente. Y allí van a intentar ejercer su ministerio de manera oculta. El viático a los moribundos, las confesiones a deshora, la Santa Misa en algún viejo sótano, ¿no? Todo esto va a hacer que varios sacerdotes se santifiquen de esta manera y muchos, de hecho, mueran después mártires. Acá tenemos en pantalla a alguien que aún no ha sido beatificado porque apoyaba la guerra armada, el arzobispo de Guadalajara, en México, Monseñor Orojo Jiménez, el que decía antes el San Atanasio mexicano, y lo tienen con barba por un tiempo de clandestinidad, al lado del beato Anacleto González Flores, ¿no? Mártir cristero. Lo detienen a él junto a los hermanos Vargas, los beatos hermanos Vargas, ¿no? Dos hermanos que eran mecánicos, ¿no? Y bueno, uno de los hermanos Vargas, a punto de ser martirizado, van a ser martirizados en esa noche los tres, pide como último deseo un sacerdote. Y esta es la frase del beato que los mismos verdugos después rescatan a uno de los hermanos Vargas. Escuchen, cito: no, hermano, ya no es tiempo de confesarse, sino de pedir perdón y perdonar. Es un padre y no un juez el que te espera. Tu misma sangre te purificará. Y después, dirigiéndose al verdugo, que dirigía el pelotón que los iba a matar, dijo lo siguiente. Escuchen: general, perdona usted de todo corazón. Muy pronto nos veremos ante el tribunal divino. El mismo juez que nos va a juzgar será su juez. Muchos están detrás de mí dispuestos a defender esta causa hasta el martirio. Me voy, pero con la seguridad de que veré pronto desde el cielo el triunfo de la religión y de mi patria. Por segunda vez oigan las Américas este santo grito: yo muero, pero Dios no muere. ¡Viva Cristo Rey! Anacleto González Flores, voy a poner la imagen para que la tengan acá presente, va a morir entonces junto con los hermanos Vargas, aquí está, con Monseñor Orojo Jiménez, y va a decir estas frases tremendas, diciendo: yo muero, por segunda vez oigan las Américas este santo grito: yo muero, pero Dios no muere. ¡Viva Cristo Rey! ¿Por qué está diciendo Anacleto González Flores esta frase? Oigan por segunda vez las Américas este santo grito. Fíjense la cultura que tenía el pueblo mexicano en aquella época. En este caso, Anacleto González Flores. Porque algunas décadas antes de la persecución cristera, había muerto en Ecuador, en Quito, el presidente de Ecuador,
en manos de la masonería. ¿Mm? Me refiero a don Gabriel García Moreno, presidente de Ecuador, católico ferviente, que fue martirizado por la masonería y al morir dijo esta frase: yo muero, pero Dios no muere. Por eso Anacleto González Flores dice por segunda vez: oigan las Américas este santo grito. Se va a dar el lanzamiento oficial en el año 1927, algunos estandartes del Ejército Popular Católico, las misas clandestinas, ¿no? Esto se da muchísimo. Acá hoy por hoy, gracias a Dios, con el tiempo, hay muchas imágenes que uno puede consultar. Generaciones completas de cresteros, ¿no? El papá, el hijo, el abuelo, el nieto, ¿no? Todo el mundo quería participar. Yo cada vez que viajo a México me encuentro con que me dice alguien: padre, mi tío abuelo, mi abuelito, ¿no? Estuvo en la cristiada, ¿no? O más de una vez me encontré: mi familia escondió sacerdotes en tiempo de la cristiada, ¿no? En mi casa se hacían misas clandestinas, ¿no? El padre famoso, martirio, el padre Francisco Vera, siempre había soplones, siempre había alguno que iba después a soplar ante el gobierno, ¿no? Voy a alcahuetear, como decimos. Y bueno, el padre Francisco Vera estaba ejerciendo su ministerio y van a encontrarlo, año 1927, en una misa, estaba a punto de comenzar la Santa Misa en una casa, clandestinamente, y lo detienen, lo sacan para fusilarlo. Encima, estas fotos son sacadas por el gobierno, ¿eh? Están por fusilarlo y él dice simplemente: bueno, yo pido mi último deseo, es decir, yo las palabras de preparen a punto, fuego, ¿no? Bueno, entonces les dijo a los verdugos: cuando yo diga unas palabras en latín, ¿no? Que son con las que se comenzaba la Santa Misa, es un salmo, ustedes pueden disparar. Entonces preparen, apunten, y el padre Francisco Vera dijo esta frase: introibo ad altare Dei, que significa, es un salmo que significa subiré al altar del Señor. Esas fueron las últimas palabras del padre Francisco Vera antes de ser martirizado, con sus ornamentos, como ustedes lo ven ahí, ¿no? Sacerdotales. Bien, así fue el martirio de uno de los tantos sacerdotes heroicos que estuvieron en México. Algunas fotos fuertes, imágenes fuertes, cabezas de gresteros en Jalisco, ¿no? Eran fotos que el mismo gobierno sacaba para que los católicos se amedrentasen, tuviesen miedo. Y pasaba todo lo contrario. Cada vez que los católicos veían esto, más apoyaban a los cristeros o más se levantaban en armas, indignados. Cristeros colgados, ahorcados. Esta otra imagen también es muy, muy fuerte. El ferrocarril Guzmán, perdón, Jalisco, entre poste y poste, uno veía mientras iba con el tren, ¿no? La cantidad de cristeros colgados, ¿no? Era el modo también de hacer tener miedo supuestamente a los católicos, ¿no? El padre Sebras Reyes, también de Jalisco. Este es uno de los primeros libros, buenísimo, de López Beltrán acerca de la persecución religiosa en México. Hay muchos libros sobre el tema. El beato Miguel Agustín Pro, mártir cristero, es un personaje realmente, si no lo conocen, vale la pena leer. Yo recomiendo siempre la vida del padre Dragón, un cura jesuita. Padre Pro era jesuita, de los de aquella época, buenos, muy buenos. Había estado estudiando en Bélgica, en Europa, cuando se entera de la persecución que existía, pobre, en su país, de salud muy, muy, muy endeble, pero él pide volver a México para estar junto con su pueblo, el padre Pro, y vuelve a México y comienza su vida clandestina. Por eso ustedes los ven ahí vestido como de un dandy, de un payaso, claro, no podía estar de sotana, ¿no? Entonces se disfrazaba. Hasta que finalmente lo hacen una emboscada, lo acusan injustamente de un supuesto atentado, de un intento de atentado, y lo van a matar. El caso del padre Pro, que contaba antes, va a ser famoso porque va a ser detenido, van a finalmente martirizarlo de modo público. Esta imagen que ustedes ven se mostró en varios periódicos en México y en el exterior, al punto tal que muchos en el exterior, en el extranjero, fuera de México, van a conocer la cristiada o lo que estaba pasando en México a partir de estas fotos que están viendo acá. Porque el gobierno mexicano se dedicó a publicarlas. Y entonces la prensa extranjera levantó las fotos, la publicó también en otros periódicos fuera de México,
y empezó a verse lo que sucedía en México, la persecución religiosa en México, tremenda. Están matando a un cura y están publicando como una secuencia cinematográfica las fotos sin tapujos en los diarios, ¿no? Bueno, esta es la foto famosa, la secuencia fotográfica es una especie de película. Hay una película, de hecho, sobre el padre Pro, con su martirio. Obviamente está vestido de laico porque no se le permitía vestir de sacerdote, ¿no? Se mata también, se asesina también aquí a el ingeniero Luis Segura Vilchis, amigo del padre Pro, y también a Humberto Pro, eh, es uno de los hermanos más chicos del padre Pro. El más chico de los hermanos Pro, al final, por una cuestión de edad, termina zafando, digamos, no lo martirizan. Bien. Conocemos todos también, obviamente, el martirio de Joselito. No voy a dedicarme, pero es un niño jovencito que, por cierto, toma las armas, va al frente, después lo toman como portaestandarte, entrega su caballo a un capitán y termina siendo martirizado, torturado y finalmente vilmente asesinado. Un niño, la verdad que realmente un niño. Em, Quiero decir algunas cosas más porque probablemente no conozcamos nosotros mucho de otros casos, de otros martirios, ¿no? Porque cuando uno se pone a ver el tema de la cristiandad, uno dice, bueno, a ver, el Beato Pro, San Cristóbal Magallanes, eh, Joselito, pero hay muchísimos mártires anónimos. Ejemplo, una jovencita, Zenaida Llerenas, ¿m? Capturada porque tenía un oratorio clandestino en su casa. Su belleza provoca desde el primer momento bajos instintos de sus carceleros, quienes después de desnudarla, la sujetan a un durísimo interrogatorio. La jovencita aprieta fuertemente los labios y nada quería decir. Le pedían dónde estaban los gesteros, ¿no? Tu orgullo, le dice el general, está en que eres virgen, pero si insistes en tu silencio, te entregaré ahora mismo a los soldados. Los soldados aplaudieron burlonamente la proposición. La jovencita musitó una plegaria, levantó los ojos al cielo y dijo que nunca delataría a los suyos. Entonces dijo el general a la soldadesca que estaba allí, tómenla, es de ustedes. La joven pereció violentada, víctima de sus verdugos. Al terminar con ella casi muerta, la arrojan a una habitación. La joven, mancillada por la tropa, prefería morir antes que continuar así. Y entonces dijo, cito, yo pago el cartucho que usted gaste en matarme, dijo su verdugo. Pero nada, al enemigo ni justicia. Después de algunos días, sin agua y sin comida, va a morir de inanición. Una muerte dolorosísima, ¿no? Bien. Otro más. Tomás de la Mora, mártir en Colima. Reitero, como Zenada de Llerenas no están beatificados todavía, como tantísimos otros mártires. Tomás de la Mora, 16 años, le escribía ya a su hermana, cito, a pesar de ser tan tibios y tan poco virtuosos, 16 años, esta persecución va a hacer que México brille por la heroicidad de sus mártires. Tú, le decía a su hermana por carta, pídele a Dios que nos dé el valor a todos los católicos para no flaquear. Sigue diciendo, estoy citando, ya no hemos de pedir que cese la persecución, sino que en cada católico haya un héroe como en tiempos de Nerón. Fin de la cita. Si uno le pregunta hoy a un joven argentino o mexicano, ¿quién fue Nerón? Dudo que muchos respondan bien. Tomás de la Mora, 16 años. Colima. Se da esto que resulta por momentos increíble en la vida de los mártires, que es la fortaleza junto con hasta el buen humor. El joven es tomado preso en Colima, preso en su misma casa por haber cooperado con una facción de los cristeros. Querían que, como siempre, delatara a sus mayores, cosa que él se negaba, y comenzó a citar sus últimos momentos. Cito. El oficial a cargo le dice, eres un chiquillo. Si nos dices lo que sabes, te perdonamos la vida y te damos la libertad. Será en vano, dice Tomás de la Mora, porque si hoy usted me deja libre, mañana continuaré trabajando y luchando por Cristo en unión de mis compañeros. Le responde el general, eres un mocoso.
No sabes lo que es la muerte, responde Tomás de la Mora. O usted tampoco lo sabe, porque, que yo sepa, no se ha muerto todavía. Con gusto muero. Pues bien, terminó diciendo el general Flores, el verdugo, ya que todo lo rechazas, te haré ahorcar esta misma noche. Bien, responde Tomás de la Mora, solamente concédame usted una hora para prepararme a bien morir. Al mártir se le concedió una hora para prepararse para su muerte. Cerca de la medianoche lo sacan del cuartel, el pelotón iba silencioso, tenían sueño, fastidio, iban a matar a un joven de 16 años. Tomás, en cambio, iba contento. Esta con picardía respondió y preguntó, pero, ¿por qué van ustedes tan callados? Ni que me fuera a morir. Esto que se da en los mártires, ¿no? La fortaleza y hasta el humor. Llegados a la calzada Galván, en un árbol suspenden la cuerda de una rama y se la pasan. Póntela, le ordena un verdugo con tosquedad. Tomás, casi sonriendo, respondió, es que yo no sé cómo se pone, es la primera vez que me ahorcan. El verdugo le pasó con tosquedad la cuerda alrededor del cuello y Tomás, con la fuerza de su razón invicta y de su fe absoluta, gritó, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Y los ángeles sonaron trompetas y salvas en el cielo por enésima vez en México. Por último, dos sencillos trabajadores, ¿no? Acá paso algunas imágenes, ¿no? El general Amaro, uno de los jefes de las tropas federales, algunos estandartes, el general Gorostieta, este que yo decía que fue puesto en jefe, a mitad de la cristiada, fue puesto como general en jefe de las tropas cristeras, acá está el momento de su muerte, en una emboscada lo terminan encontrando. Bien, vamos concluyendo porque no quiero que se me canse, prefiero que se queden con ganas. 3 inviernos pasaron y la guerra no cedía, no acababa. Los cristeros, a pesar de ser menos, venían ganando terreno poco a poco, especialmente, como decíamos antes, a partir de la aparición de Gorostieta, un hombre que fue contratado por los cristeros para que los organizara y de guerrillas o de guerra de guerrillas comenzó a ser un ejército prácticamente regular. Comenzaron a tener una instrucción militar, un código moral. Hay todo un tema, yo en mi libro sobre la cristiada tengo un capítulo entero que es la moral de un pueblo en guerra, o sea, cómo a pesar de que habían, obviamente, algunos errores en guerra de parte de los cristeros, siempre se habla del famoso atentado al tren de Guadalajara, pero quien cometió un delito siendo católico en el ejército cristero se penaba durísimamente, aún con la pena de muerte. Por eso hay la moral de un pueblo en guerra, es un capítulo entero de mi libro. Bien, pero los cristeros, a pesar de ser menos, venían ganando la guerra, venían ganando terreno, y esto empezó a preocupar al gobierno y especialmente empezó a preocupar también a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Mm? ¿Por qué? Porque aquella guerra que iba a durar nada más que 3 meses, supuestamente, según Calles, venía durando 3 largos años. Y entonces comenzaron a buscarse lo que en la historia de México se va a llamar una serie de arreglos, si arreglos pueden llamarse, como han dicho. Estados Unidos no veía con buenos ojos que se continuara con la guerra. ¿Por qué? Porque los intereses económicos en México de Estados Unidos empezaban a preocupar. A su vez, el gobierno mexicano veía que estaba perdiendo la guerra. Ya había un gobernador católico en Jalisco, en el estado de Jalisco. Y a su vez la jerarquía eclesiástica, especialmente el Papa y los obispos, después de 3 largos años de que no había culto público, de que no había posibilidad de una instrucción religiosa al pueblo, decían, bueno, si lo dejamos mucho tiempo así el pueblo, y se van a embrutecer, van a terminar siendo paganos, porque está bien, hay clandestinidad, más o menos, pero es necesaria que haya un tiempo de paz. Bueno, en el caso de Estados Unidos, la banca JP Morgan, por medio de uno de sus socios, Dwight Morrow, van a verlo acá en pantalla, va a nombrarlo a este Morrow embajador de Estados Unidos en México
para tener la finalidad concreta de llegar a un arreglo entre el bando católico y el bando federal, nacional. Reitero, el bando católico, los cristianos venían ganando la guerra, faltaba muy poco y tomaban por completo el gobierno nacional. Por su parte, decía la jerarquía eclesiástica, gran parte de ella exiliada, o en Cuba, o en Estados Unidos, o en Roma, o en el sur de Hispanoamérica, quería volver a sus cargos. Y van a comenzar esos arreglos, si arreglos pueden llamarse, digo. Y se decía que Roma quería que se arreglara a toda costa, a sabiendas de que el gobierno no iba a cumplir con su palabra, con su promesa. Los cristeros, los que se encontraban en el campo, pedían por favor a grandes voces que esperasen un poco, que aguantasen un poco, que todavía no, que ya iba a llegar el momento. Por ejemplo, cito, General Gorostieta, antes de morir obviamente, comandante en jefe de las fuerzas cristeras, va a publicar una carta conocida, pública, que va a decir lo siguiente, voy a citar. Dice así, no son en verdad los obispos los que pueden con justicia ostentar un cargo, pongan la imagen de Gorostieta, no son en verdad los obispos los que pueden con justicia ostentar una representación, un cargo. Si ellos todos hubieran vivido entre los fieles, si hubieran sentido en unión de sus compatriotas la constante amenaza de su muerte por solo conservar su fe, claro, la mayoría de los obispos estaba fuera del país, no estaba sufriendo, salvo tres, la suerte del pueblo, ¿no? Si hubieran corrido como buenos pastores la suerte de sus ovejas, pero no fue así. El poder del tirano hubiera caído hecho añicos si los obispos hubieran estado de acuerdo para declarar que la defensa es lícita y en su caso obligatoria. Que los señores obispos tengan paciencia, que no desesperen, que llegará el día en que podamos con orgullo llamarlos en unión de nuestros sacerdotes a que vengan otra vez entre nosotros a desarrollar su sagrada misión. Entonces sí, en un país de libres. Y termina diciendo esto. Todo un ejército de muertos nos mandan obrar así. Todos los que habían muerto ya, ¿no? Muchísimos caídos. Uno preguntará, es una pregunta recurrente, ¿cuántos murieron de un bando y de otro? Bueno, morir nunca se sabe porque hay muchos desaparecidos, en fin. Pero se calcula que de las tropas cristeras murieron apenas 50.000 hombres. Y de las tropas federales, 250.000. O sea, muchísimas más bajas del lado federal. Pero los arreglos se van a hacer. Se van a hacer, a pesar de que los cristeros pedían que no, se van a hacer. ¿Qué planteaban en los arreglos? Planteaban lo siguiente. Supuestamente los arreglos eran así, que los católicos deben entregar las armas, que los federales, o sea, el gobierno nacional daba un salvoconducto a los que entregasen las armas, y uno dirá, padre, obviamente, que se derogase la ley Calles, porque había sido el motivo del conflicto. Bueno, error. El gobierno federal se comprometió, por medio del embajador de Estados Unidos, Dwight Morrow, y los obispos, estos que están en pantalla porque estaban vestidos de laico, reitero, el que está en el medio es un diplomático chileno que ayudó también en la negociación. El gobierno federal se comprometía a no aplicar la ley, pero no a derogarla, porque decía, si la derogamos, y es como que perdimos, ¿no? Nos comprometemos a no aplicarla. Los cristianos decían, no acepten ese arreglo, porque eso que ustedes llaman un modus vivendi, se va a llamar así, el modus de vivir, modus vivendi, se va a transformar en un modus moriendi, en un modo de morir. Y van a tener razón, porque hechos los arreglos, como se van a hacer en el año 29, los cristeros van a entregar las armas y año tras año, poco a poco, el gobierno va a ir uno tras otro cazando, con Z, cazando a los cabecillas de la cristiada, o bien para asesinarlos o para enviarlos
a las Islas Marías, el Alcatraz mexicano en aquella época, ¿sí? La isla de cárcel de México. Por eso va a quedar la idea del inconsciente colectivo de México que van a morir más cristeros después de los arreglos que durante la guerra cristera. Esto no es así. Pero como mataban a cabecillas 5, 10, 20 años después de la cristiada, a la gente le va a quedar en la cabeza eso. ¿Qué otra cosa más se comprometió la Iglesia del Estado? Y acá respondo la pregunta del inicio. ¿Por qué se conoce tan poco del tema? Se comprometieron a no abrir los archivos sobre esta época, esos 3 años, y a poner una especie de manto de silencio por 50 años. Ni el Estado ni la Iglesia va a tocar el tema de la cristiada. No va a abrir sus archivos para investigar lo que fue la guerra, la persecución religiosa. Y esta es la razón por la cual en México se conoce poco y nada. Porque después de 50 años han pasado un par de generaciones. ¿Qué sucede? El que no conocía por historia familiar o por tradición oral, mm, esta historia no la sabía. O sabía poco y nada, ¿no? En el colegio no se enseñaba tampoco. Por eso los primeros libros sobre la cristiandad van a ser más bien anónimos o de autores extranjeros. La primera época, los primeros autores de lo que fue la gesta cristera van a ser más bien o anónimos o extranjeros, porque estaba penado, no se podía, todo silenciado. ¿Mm? Se va a cumplir entonces la deposición de las armas, aquello que el último comandante en jefe después de Gorostieta va a decir, Jesús degollado Dízar. Voy culminando con otra carta pública al momento de los arreglos. Fíjense qué duro que es para él, un hombre que él estaba al frente de batalla, muchísimos muertos, muchos mártires, ver que los obispos pedían, casi que mandaban, bajo pena de excomunión, a que entregasen las armas. Cito, Jesús degollado Dízar, último comandante en jefe de las tropas cristeras. Debemos, hermanos, acatar reverentes los decretos ineluctables de la providencia. Cierto que no hemos completado la victoria, pero nos cabe como cristianos una satisfacción íntima mucho más rica para el alma, el cumplimiento del deber y el ofrecer a la Iglesia y a Cristo el más preciado de nuestros holocaustos, el de ver rotos ante el mundo nuestros ideales, pero abrigando, sí, vive Dios, la convicción sobrenatural que nuestra fe mantiene y alimenta de que al fin Cristo reinará en México. La Guardia Nacional, así se llamaban a los cristeros, desaparece, no vencida por nuestros enemigos, sino en realidad, miren qué duro, abandonada por aquellos que debían recibir los primeros el fruto valioso de sus sacrificios y abnegaciones. Ave, Cristo, los que por ti vamos a la humillación, al destierro, tal vez a una muerte ingloriosa, víctimas de nuestros enemigos, con el más fervoroso de nuestros amores, te saludamos y una vez más te aclamamos Rey de nuestra patria. Viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe, México, agosto de 1929, Dios, patria y libertad. Jesús degollado Dízar, soldado de Cristo Rey. Hoy América contempla azorada esta misión del pueblo mexicano y llora con su historia, llora con su gesta. Yo he llorado muchas veces tengo libros, biblioteca entera de cristeros, pero son lágrimas de emoción por ver tanto amor a Cristo y a su iglesia que este pueblo ha tenido. Son 1000 los cachorros sueltos del león español, decía Rubén Darío, aquellos que somos hijos de España. Tanta sangre del alguno lavará tanta culpa, pero no la lavará si no es conocida su historia. Faltan 2 años para que se cumplan el centenario del inicio de la cristiada, 1926-2026. Dios quiera que esto que se está haciendo,
estamos haciendo, encienda la llama de lo que fue ese pasado heroico de México para ganar en México a Cristo nuevamente, para hacer que reine en la sociedad, en la familia y en el mundo entero. Termino con un hermoso corrido mexicano y algunas imágenes acerca ni más ni menos que esta épica católica que tuvo México en la década del 20. Bueno, muchas gracias. Eso fue todo. Gracias por la paciencia. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muchas gracias, Padre. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.